las relaciones en los miembros de la familia, basándonos en este pasaje del que hemos hecho referencia. Vamos a hablar sobre estas relaciones en el seno de la familia y encontramos como introducción, me gustaría que tengamos muy presente pues esta información que se hace muy pertinente para este momento. Mirad, la carta de los Efesios, la carta de Pablo escrita a los Efesios, tiene como objetivo principal hablar sobre la unidad y la armonía entre Dios y su Iglesia. En el trasfondo de toda la carta, lo que existe es el mensaje de Pablo, teniendo muy presente que la armonía y que la unidad entre Cristo y la Iglesia solamente es posible, como también encontramos ahí, por parte de la Iglesia, cuando la Iglesia es llena del Espíritu Santo. Sonará, ¿verdad? Sed lleno, no os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed lleno del Espíritu Santo para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando la esposa, que es de lo que se está hablando aquí, en la carta en general, Cristo el esposo, Cristo el cabeza y la esposa, ¿verdad?, de la Iglesia, cuando la esposa como Iglesia es llena del Espíritu Santo, existe esa armonía y esa comunión, ¿verdad?, y esa dependencia del cuerpo de la cabeza que es Cristo. Por lo tanto, estamos diciendo que Efesios capítulo 4 y Efesios capítulo 5 habla sobre la unidad y sobre la armonía. Y habla de cómo lograr esta unidad y armonía. La respuesta ya la hemos dicho, ¿verdad? Que la Iglesia sea llena del Espíritu Santo. Con ese trasfondo de que está hablando de la relación interesante, relación de Cristo y la Iglesia y Cristo, Pablo utiliza la imagen del matrimonio para ilustrar, de un caso conocido, que es el matrimonio, y con ese caso ilustrar, ¿verdad?, y señalar cosas que son más abstractas, esa relación entre Cristo y la Iglesia, algo muy abstracto, pero a través del matrimonio uno podía visualizarlo hablando. Por lo tanto, estamos diciendo que cuando hablamos de matrimonio, Pablo está utilizando estos conceptos del matrimonio para ilustrar, no se nos puede olvidar esta parte importante, para ilustrar esta buena relación que existe entre Cristo y su Iglesia. Mirad, cuando Pablo escribe esta carta, la sociedad de entonces, la sociedad greco-romana, existía ciertas filosofías que son muy necesarias tenerla muy presente para comprender lo que vamos luego a hablar. En aquella filosofía greco-romana existía la figura del pater familias. ¿Quién era el pater familias? El pater familia era quien provee para la familia los recursos y la vida. El pater familia era la persona encargada de administrar la sociedad, la política, la economía. En aquella cultura, cuando escribe Pablo, el pater familia es el encargado de llevar y dirigir la vida social y política del país. Para aquella cultura, pensar que el pater familia podía amar, escuchen bien que esto es muy interesante, porque los textos los vamos a encontrar. En aquella cultura, pensar que el pater familia podía amar a su esposa, respetar a su esposa, eran considerados como signo de debilidad. ¿Os suena esto? Por lo tanto, el pater familia jamás iba a decir a los demás que iban a amar a sus mujeres o que iban a respetarlas, porque eran el cabeza de la familia. O sea, en este contexto social y político, ¿verdad?, encontramos Pablo escribiendo este mensaje, que es un mensaje revolucionario. Es un mensaje contra cultura. Es un mensaje que pretende, Pablo, en primer lugar, mostrar cómo son las relaciones entre Cristo y su Iglesia y Iglesia y Cristo, pero lo hace a través del matrimonio. Mirad, algo muy interesante es que el concepto de el pater familia
un concepto de la filosofía greco-romana, era un concepto del patriarcado, era un concepto que no era un concepto que Dios quería que así fuese en medio de la Iglesia. ¿Por qué decimos esto? Porque si nos vamos a Génesis capítulo 3, versículo 16, ¿sabéis lo que dice? Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, Dios se acerca y le dice a Eva que ahora, ¿verdad?, el hombre se va a enseñorear de ella por causa de la desobediencia. ¿Qué significa que el hombre se va a enseñorear de ella? ¿Qué significa que el hombre será ahora el Señor y el cabeza de ella? ¿Era un mandato? Os pregunto. ¿O era consecuencia del pecado? Hermanos y hermanas, Génesis capítulo 3, versículo 16, Dios está diciendo que las consecuencias del pecado a partir de Adán y Eva era precisamente esto mismo, que el hombre se iba a hacer señor de la mujer, que iba a gobernar la vida de la mujer y que el hombre quería hacerlo todo a su manera. Eso es lo que está diciendo el texto. Lo vamos aquí para que podamos entender lo que estamos explicando, ¿verdad? Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que Pablo, con lo que está aquí presentando, que vamos a ver a continuación, Pablo no pretende reforzar la cultura existente. ¿Por qué no pretende reforzarla? Porque siempre hemos dicho que el Evangelio es contracultura. El Evangelio es revolucionario. El Evangelio pretende que los hombres y mujeres que nos reunimos en el reino de Dios o que participamos de la Iglesia, sepamos bien qué es lo que Dios nos está diciendo. Mirad, dicho esto, vamos ahora a la tercera ilustración. Bueno, ya he hecho referencia a eso, ¿verdad? Estos textos están hablando de la relación entre Cristo como esposo, ¿verdad?, como cabeza y como esposo, y a la Iglesia como cuerpo y esposa de Cristo. Esa es la relación que está de fondo, que no podemos olvidarla. Así que en este texto que encontramos, ¿vale?, encontramos esta circunstancia que no podemos tenerla en olvido. Primer principio inalterable. Lo encontramos en el capítulo 21, que volvemos a leerlo. ¿Qué dice el capítulo 21? Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Este primer capítulo, que le hemos titulado como una enseñanza inalterable, nos está presentando el principio de una relación recíproca en el matrimonio cristiano. Nos está presentando que el término sometimiento significa sumisión, sujeción, sometimiento o bajo de. Pero dice el texto, someteos los unos a los otros. Uno se somete al otro, pero el otro también se somete a uno. Es lo que está diciendo el texto. Por lo tanto, aquí en el texto está hablando que no existe la jerarquía, como en la sociedad imperante sí existía. Y esta primera afirmación no podemos olvidarla para también comprender lo que viene ahora. Para entender lo que viene ahora del 22 hacia adelante, no podemos hacerlo arrancando el primer versículo del que referencia. Vamos a añadir algunos elementos más sobre esto, ¿verdad? Estamos diciendo que no hay jerarquía. ¿Recordáis lo que nos dice Filipenses 2:3, que está en pantalla? Dice Pablo, estimando cada uno de vosotros como superiores a él mismo a los demás. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Que en la Iglesia, ¿quién es superior? Los unos a los otros. Yo me considero, te considero a ti superior y tú me consideras a mí superior. ¿Veis que también hay reciprocidad? Cuando Pablo escribe a los Efesios, no se está contradiciendo, está apoyando lo que estamos diciendo. Reciprocidad. Pero también podemos pensar en 1 de Pedro 5:5, que está en pantalla. Este texto nos llama mucho la atención. Mirad lo que dice 1 de Pedro 5:5. Jóvenes, sujetaos a los ancianos, a los pastores. Predicamos de eso el domingo pasado, recordad, ¿verdad? Jóvenes, sujetaos a los ancianos. Punto y coma. ¿Y qué continúa diciendo? Y sumisos los unos a los otros.
¿No os parece algo contradictorio? Parece contradictorio, ¿no? O sea, ahora Pedro, otro, se está contradiciendo. Es decir, jóvenes, quizá podemos entenderlo como la gente más joven, la iglesia, los convertidos, sujetados a vuestros pastores. Ahora dice, sujetados unos a otros. ¿No os parece que hay algo contradictorio en esa frase? Pero no hay nada de contradictorio, hermanos míos. Cuando un pastor entiende que la iglesia no es el jefe, como en algunas congregaciones se entiende, cuando un pastor entiende que la iglesia es uno más, pero con un cargo de mayor importancia, cuando uno como pastor entiende, no tiene que ver con el tema, pero tiene que ver con lo que estamos leyendo, cuando uno entiende como pastor que no es el superior a quien mando y ordeno, ¿sabe lo que ocurre? Que esa iglesia, donde hay un binomio, lo hablamos el domingo pasado, un binomio entre pastor e iglesia, esa iglesia crece, se desarrolla, se ama, se respeta. De hecho, creo que lo dije y lo vuelvo a decir. Cuando a mí me llaman para predicar sobre el ministerio pastoral, siempre tengo como referencia el matrimonio. Cuando hablo del pastor, relación pastor-iglesia, hablo del matrimonio. Esa relación de igualdad entre ambos elementos, ¿no? Igual que debe de haber entre iglesia y pastor. Proseguimos. Gálatas 3:28, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Pues ya no hay judío, ni hay griego, ni hay varón, ni hay esclavo, ni hay varón, ni hay mujer, sino todos somos uno en Jesucristo. ¿De qué está hablando ahí? ¿De jerarquía? ¿Está hablando de igualdad? Está hablando de que en el reino de Dios, en la iglesia, nos debemos los unos a los otros, nos sometemos los unos a los otros. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Este sometimiento inalterable debe también estar presente en el matrimonio. Entonces, ¿cómo entender lo que viene ahora? Vamos a explicarlo. Vale, pues dicho esto, lo que estamos diciendo es que nos debemos sujeción los unos a los otros, ¿verdad? Y de esa manera, en el contexto más general que estamos diciendo, el cuerpo que es la iglesia de Cristo va a funcionar mucho mejor. Cristo es la iglesia. ¿Ve el trasfondo? Va a funcionar mucho mejor cuando sepamos y aprendamos a sujetarnos los unos a los otros. Aquí no hay jerarquía. Aquí lo que hay es subordinación los unos a los otros. Hay amor, hay reciprocidad. Muy bien, dicho esto, mirad, vamos al siguiente principio. Bien, algo que no quiero que se me olvide. Mirad, cuando, luego lo miráis en casa, cuando uno lee la carta de este texto que estamos mirando, ¿se ve bien? Bueno, no se ve muy bien, ¿no? Pero luego podéis mirarlo en casa. Cuando uno lee el texto que hemos leído, intentar sacar cuántas veces se habla de la relación entre Cristo y la Iglesia. Intentar también extraer cuántas veces se habla del matrimonio. Y nos vamos a llevar una grata sorpresa. La grata sorpresa es que este texto, ¿verdad?, que hemos leído, aunque luego ahora al leerlo he detectado un texto más, hay más de 10 veces que se hablan sobre la relación entre Cristo y su iglesia. En un texto tan cortito, os repito esta idea, más de Cristo y la iglesia. Y sin embargo, del matrimonio, ¿sabéis cuántas veces se habla? Contadlo vosotros en casa. 6. ¿No os parece algo curioso? Que si el texto quisiera hablar del matrimonio, hablase mucho más del matrimonio y menos de la relación entre Cristo y la iglesia. Porque el trasfondo, hermanos míos, que está hablando de la relación entre Cristo y la iglesia y lo ilustra con el matrimonio. Pero también nosotros lo tomamos como referencia para hablar del matrimonio. Esto es importante que no se nos puede olvidar. ¿Verdad? A ver. ¿No me va para atrás? Vale, esta es la... Vale. Eso es lo que hemos dicho antes. Ok, aquí está el texto. Mirad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora leyendo el texto me encontré con uno más, que se me escapó. Más de 10 veces se habla sobre la relación. Vamos al siguiente texto. Relación esposo y esposa, mirad los textos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En 3 textos que están en pantalla se hablan de cómo deben ser la relación entre hombre y mujer. Vamos ahora a ello. Mirad, lo que estamos encontrando en este pasaje es que Pablo ahora nos va a presentar esto que es muy importante y que no podemos olvidar. Estamos hablando ahora de la reciprocidad, volvemos atrás, ¿verdad? Para no perder un poquito. Reciprocidad mutua, sujeción mutua. ¿Quiénes? Los unos a los otros. ¿En dónde? ¿En qué contexto? Es como sería un resumen. En la iglesia. Nos tenemos que sujetar unos a otros. Aquí no hay nadie que mande más que alguien.
Aquí somos hermanos en la fe. El único que manda se llama Jesucristo, que es el jefe. Él tiene la última palabra. Pero tú y yo hablamos, consensuamos, decidimos. Y en el matrimonio, ya me estoy adelantando, y en el matrimonio también. Hombre y mujer tienen que sujetarse mutuamente, como voy a explicarlo a continuación ahora. También en el seno matrimonial. Hay una sujeción mutua del uno al otro. Pero ¿cómo entenderlo con los textos que vienen a continuación? Vamos a ello. Mirad. Segundo principio. Hablamos del principio y también inalterable, ¿verdad?, de la relación entre esposa y esposa, que yo le llamo segundo principio inalterable de amor y respeto recíproco. Vamos a explicarlo para que podamos entenderlo. Si hablamos de un segundo principio al que hemos denominado segundo principio inalterable, ya el primero lo hemos dicho, de amor y respeto mutuo, viene ahora lo siguiente. Los textos que está ahí en pantalla lo estáis viendo también la escritura, ¿verdad? Si dice el texto que las mujeres se sujeten a sus maridos y no dice que las mujeres se sujetan que los hombres se sujetan a sus maridos, ¿significa por lo tanto que no tienen que sujetarse? Pregunto y sigo contestando. Si el texto dice, ¿qué es lo que dice el texto?, que los hombres amen a sus mujeres, pero el texto no dice que las mujeres amen a sus hombres, ¿significa eso que las mujeres no deben amar a sus hombres? Si el texto dice que las mujeres respeten a sus hombres, dice el texto, ¿significa eso que los hombres no respeten a sus mujeres? ¿Significa eso? ¿Verdad que no? No significa eso. Significa que los hombres y las mujeres tienen que amarse mutuamente, los hombres y las mujeres deben de respetarse mutuamente, y los hombres y las mujeres deben de someterse mutuamente. De eso es lo que estamos hablando. Y el texto nos dice, ¿verdad?, como también hemos leído, que tenemos que amarnos unos a otros como amamos nuestros propios cuerpos. ¿Quién de nosotros aborrece su cuerpo? Nadie. Sino que lo sustenta, lo cuida, ¿verdad? Cuando estamos enfermos, ¿qué hacemos con nuestros cuerpos? Vamos al médico, ¿verdad? Tomamos medicación, o sea que nuestros cuerpos los atendemos porque son nuestros. Y Pablo está haciendo esta idea, ¿verdad?, para que tengamos muy presente que el amor nos debemos mutuamente, no es un amor basado en los sentimientos, que de hecho de esto también hacemos a veces mención. Recordad que un amor basado en los sentimientos es un amor perecedero. El amor del que nos habla tenemos que fijarnos en 1 Corintios capítulo 13. Es un amor de la voluntad. Yo cuando me casé contigo me he comprometido a honrarte, respetarte, serte fiel. ¿Qué más te decimos? Hasta que la muerte nos separe. Es el amor. Mi amor es que yo siento ahora que no quiero a mi mujer, yo siento ahora que no la quiero, yo siento... Eso no es amor, eso son sentimientos. El amor es que yo he decidido delante de Dios y de la Iglesia, contigo, amarte, respetarte, cómo y cuándo, en la riqueza y en la pobreza. Lo dijimos en algún momento, ¿verdad?, pero viene a colación ahora. En la enfermedad y en la salud. En todo momento, ¿veis? Así que es un amor que tiene que ver con la voluntad del ser humano de amarse mutuamente, pero también habla de respetarse. El hombre respeta a la mujer y la mujer respeta al hombre. ¿Sabéis que hoy en nuestra sociedad el respeto, amigo mío, cuando uno mira la televisión y mira las noticias, ¿qué encontramos? Encontramos mucha actitud de hombres, ¿verdad?, que no respetan a sus mujeres, pero también hay mujeres que no respetan a sus maridos, ¿verdad? Pero sin embargo aquí la convivencia de la armonía familiar y la armonía eclesial, que estamos hablando de ambas cosas, tiene que ver con el sometimiento mutuo, con el amor mutuo, ¿verdad?, y con el respeto mutuo. Pero vamos a contestar algo que se nos puede pasar, ¿verdad? Vamos a contestar algo que se nos puede pasar. A ver, aquí está. Segundo principio, ¿verdad? Respeto mutuo incondicional, amor mutuo incondicional, ¿verdad? Pero vamos a hablar de algo que se nos puede... Cuando dice ahí que el marido es cabeza de la esposa. Ese texto siempre ahí nos llama mucho la atención. Como Cristo es cabeza de la Iglesia. Cabeza, en griego, kefalé, tiene dos significados. Podemos quedarnos con el primer significado o también podemos quedarnos con el segundo significado. Entonces, ¿qué significado vamos a coger?
Primer significado de cabeza, kefalet en griego, significa el que tiene autoridad, el que manda, ordena, dirige. Cristo es cabeza de la iglesia, porque ¿quién manda a la iglesia? ¿El pastor? Bueno, algunas iglesias dicen que sí. Los consejos algunas veces sí. Manda Cristo, o debemos dejar que mande Cristo. Cuando estamos sometidos en el Espíritu Santo, dejamos que Cristo gobierne y mande. Entonces, Cristo es cabeza porque tiene autoridad sobre la iglesia. Pero claro, ¿cómo podemos entender entonces aquí que el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia? Repito, primera observación de Kefalé, el de autoridad, pero también está el segundo observación. ¿Sabéis lo que significa la segunda observación? Pues mira, cabeza significa fuente. También significa fuente. Significa fuente como cabeza. Significa cabeza y cabecera. Kefalé en griego significa, además de autoridad, primera, segunda, como cabeza y cabecera. Y como significa fuente, estamos diciendo que es la fuente de la vida. ¿Recordáis algo en Génesis capítulo 1? Kefalé significa cabeza como fuente de la vida, pero volvamos atrás para no despistarnos. Sabéis que en la Escritura también se habla de cabeza de ganado, porque esta otra acepción de la palabra. Cabeza de ganado. ¿Sabéis qué significa cabeza de ganado? Que se le corta la cabeza al ganado, ¿no? Significa unidad. Cabeza significa unidad. Significa, no el que está presidiendo, sino que significa unidad, significa cuerpo. Es muy interesante, ¿no? Cabeza también significa unidad y que está unido al cuerpo. Uy, interesante estas observaciones. Si nos vamos a Génesis capítulo 1, ¿qué encontramos? Dios hizo dormir a Adán. ¿Y qué le hizo? De su costilla tomó, de su cuerpo tomó una costilla y de ahí hizo a la mujer. Y cuando se la presentó, dijo a la mujer, dijo el hombre, perdón, ¿no? Carne de mi carne y hueso de mi hueso, yo la llamaré varona. Fuente de vida, Adán tenía vida y Dios lo durmió y de ahí sacó a Eva. O sea que el término cabeza también significa, en este sentido, unidad. El hombre y la mujer son una unidad. Aquí no significa autoridad. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con la primera o con la segunda observación? Claro, en el contexto en el que estamos hablando nos quedamos con la segunda observación, ¿verdad? Pero seguimos actuando, ¿verdad? Vale, hemos dicho el respeto mutuo, el amor mutuo. Bien, hablemos ahora, ¿vale?, de esta parte. Relaciones entre los padres e hijos, que también el texto nos dice de esto, ¿verdad? Cómo los padres, cuando digo padres me refiero a papá y mamá, cómo los tienen que educar a sus hijos, pues lo hemos leído. Padres, educar a vuestros hijos, ¿verdad?, en la disciplina del Señor. Criarlo amonestándolo de las cosas del Señor. Corregirlos en esto y desafiar los papá y mamá. Tenemos la obligación que en esta relación que hemos trazado entre nuestros hijos y nosotros, la obligación de criarlo en la disciplina de la palabra de Dios, pero también amonestándolo. Recordad que el término amonestar significa no tanto exhortar, sino significa corregir, saber cómo ayudarles, porque los niños se nos desvía para que tome el camino correcto. Esa es nuestra tarea. Como padre se nos pide, ¿verdad? Se nos pide estas dos funciones. Pero dice una tercera en negativo. Padres, por favor, no provoquéis a vuestros hijos a la ira. Porque a veces los padres tenemos, ¿cómo se dice? Tenemos una actitud a veces que nuestros hijos se rebelan. A veces se nos revela porque los padres estamos tan agitados que a veces actuamos no como deberíamos de actuar. El único padre que siempre actúa bien se llama Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuidado. No en la ira, ¿verdad? Además, eso nos hace pensar en el famoso Shema. Oye Israel, el Señor uno es, Deuteronomio capítulo 6. ¿Recordáis esa enseñanza? Dios le dijo a los padres judíos que tenían que enseñar a sus hijos, ¿cuándo? Lo repetimos en la escuela dominical. Por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando esté en el camino, cuando esté en casa, en todo momento. Y para recordarlo, no olvidéis ponerlo en la entrada de la puerta, ponerlo en la frente, ponerlo en el brazo y repetir el Shema. Constantemente los padres tenemos que educar a nuestros hijos. Una apreciación importante. Aunque luego los hijos tendrán que tomar su propia decisión. Si creen, no creen o toman otro camino.
Nosotros como padres tenemos la obligación de educar a nuestros la mejor decisión, vivir, amar a Jesucristo. Es muy interesante que una idea más que no quiero que se me olvide. Los padres, por lo tanto, para educar tenemos que todos sabéis una que otra vez. Bueno, aunque tengo un... Bueno, sabéis que tienen más fuerza los hechos que las palabras. Tu hijo, a tu hija, sin embargo vives de una manera distinta que tus hijos lo ven, esa corrección no tiene ningún poder, ningún sentido. Sin embargo, tus hechos, como te comportas, esa parte ahora viene. Cómo te relacionas se viene ahora. Cómo te relacionas también los hijos lo ven y también repetirán. Si eres un modelo, los hijos repetirán el modelo. Si eres un mal modelo, los hijos repetirán el mal modelo. Por lo tanto, es de suma importancia, queridos padres y madres, la educación de nuestros hijos. Es muy importante. No olvidéis esto. Muy bien. Hijos. Relación entre padres, entre hijo y padres. Pues el capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Hijos, enfatiza la idea. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. No sé que solamente estamos pensando, o yo, no sé si vosotros, en los como padres de los hijos. Yo también soy hijo, y tengo mi madre. Y también tuve mi padre. También está hablando de eso, Cuando dice hijos, se refiere a todos los que somos hijos. Yo pienso en mis hijos que me tienen que obedecer a mí, pero yo pienso también en mis padres. Claro, está hablando de eso, Ahora lo entenderéis cuando esto avance un poquito más. Mirad. Hijos, obedeced a vuestros padres, honrad a vuestros padres. Versículo 1, ¿verdad? Hijos, obedeced a vuestros padres. Porque esto es justo, dice el texto. Hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Pero yo también me lo tengo que aplicar a mí. Yo también tengo que obedecer a mi madre, a mi padre, porque esto es justo. Pero lo estamos explicando, ¿verdad? Es decir, honrad a nuestros padres. En este caso, hijos, honrad a vuestros padres. Hijos, honrad a vuestros mayores. Interesante, No olvidemos esta parte, Hijos, honrad a vuestros mayores. No olvidemos de esto, ¿verdad? Que honra significa cuidar, respetar a nuestros mayores. El cuidado de protección. El primer mandato, hermanos. El primer mandato de Dios con promesa para el hombre es este. Éxodo capítulo 20. Honra a tu padre y a tu madre para que en la tierra tus días se alarguen. Qué sabio era Dios, ¿verdad? Que el primer mandamiento horizontal es para que tú te acerques a una relación con tus padres. Hombre. Este primer mandamiento que hemos dicho para que nos vaya bien, etcétera, etcétera. Lo que estamos diciendo, y no queremos saltar nuestra parte, es que si como padres somos modelos y como modelos conseguimos que nuestros hijos aprendan las cosas del Señor de los padres, pero también como padres vivamos como modelos, conseguimos mucho. Conseguimos mucho. Los valores que nuestros hijos necesitan en una sociedad como la de hoy y como la de entonces. Una sociedad desequilibrada, desestructurada, de jerarquía, de ricos y pobres. Pero en el reino de Dios, en la comunidad, Dios nos quiere eso. No olvidemos que si en el hogar somos capaces de, y hago aquí un breve resumen para entrar en una última conclusión. Mirad, hemos hecho 3 énfasis, ¿verdad? Pablo hace 3 énfasis con los esposos. Sujeción mutua, amor mutuo, respeto mutuo. En el hogar. Si los padres conseguimos involucrar los valores en nuestros hijos, involucrar en los valores del reino de nuestros hijos, ¿verdad?, en criarlos en la amonestación del Señor, crearemos una generación de fuertes. Me gusta esa frase. Crearemos una generación de hombres y mujeres fuertes, responsables. Si como modelos somos capaces de respetar a nuestros mayores, yo como hijo, y nuestros hijos lo ven, repito esta idea, crearemos una sociedad de hombres y mujeres fuertes, que respeten en primer lugar a sus padres. Y si un hijo al que tú estás educando es capaz de conseguir tú que respete a su padre,
que respete a su madre, ojo, el sexo femenino, que respete a su hermana, ojo. ¿Sabéis lo que vamos a conseguir de ese hombre y de esa mujer en la sociedad? ¿Lo sabéis? Sí lo sabéis. Que ese hombre en la sociedad, cuando esté trabajando en un contexto social, respeta a las mujeres, respeta a las chicas, cosa que hoy eso no existe. Pero tenemos que inculcar esos valores. ¿Cuántos hombres, cuántos problemas hay entre los hombres que machacan a las chicas y ¿cómo se llama esto? La manada, ¿recordáis la manada? 5 tíos, 5 personas. Y iba a decir algo y me calló. Oh, Sara, iba a decir algo y me calló. 5 personas. Que coja una chica y la viole porque es una mujer. Que le enseña a los padres a esos 5 individuos. Es que yo le llamo individuos, no tiene nombre. Que viole una chica, 5 tíos. ¿Veis? ¿Veis que se respetan los valores? Termino, hermano mío. Mirad, 3 ideas con 3 verbos, ¿verdad? Evitar, establecer y rescatar. Hermano, debemos de evitar vivir como vive como se expresa y como viven en la filosofía del mundo. No podemos vivir como ellos. En aquel contexto griego-romano, ya lo hemos expresado, y también el contexto social donde estamos, hay muchas desigualdades. Hermanos, tenemos que evitar eso. Tenemos que tomar conciencia del equilibrio conyugal. Primera verdad. Segunda gran verdad. Tenemos que establecer el modelo creacional. ¿Cuál es el modelo creacional? Lo hemos visto también en otro momento cuando hablamos de la familia. Al principio, cuando le atacan a Cristo, siempre va al principio. Porque los fariseos, oye, que Moisés le dio carta de divorcio. El divorcio es algo que podemos apelar. No. Matrimonio para toda la vida. Pero el divorcio es porque sois malos y tenéis los corazones malos. Por eso nos da la carta. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí Jesús? Siempre os remite al principio. ¿Y al principio cuál es? Génesis capítulo 1, versículo 28 y 29, que lo hemos visto. Dios le entrega al hombre y a la mujer, ¿qué le entrega? La potestad a ambos de gobernar, de administrarle el texto, si ya lo hemos dicho hace 3 domingos, 4, y de gobernar junto al mundo, pero también sus propias vidas. Así que rescatemos, hermanos, evitemos, establezcamos y rescatemos, hermanos míos, esta unidad del espíritu, armonía y unidad en el matrimonio basándonos en las mutuas. Una sociedad como hoy, lo hemos dicho, que vive en desigualdades, tratamiento de la autoridad también pastoral. ¿Sabéis que hay un libro escrito que me gusta mucho por un que habla sobre los niños? ¿Cómo era? Casos, ¿no? Un niño con 5 años que manda en casa. Un niño tirano es que ha conseguido mandar en casa y los padres no hagamos nada. Es un niño tirano que en casa con 3, con 5 años, con 7 manda a ellos. Lees el libro, lo hay por ahí, lo vi. Hermano, que esta es nuestra sociedad, ¿verdad? Hijos dictadores, digo yo aquí, tiranos. Y también sabemos que nuestros mayores están aislados, ¿verdad? A los mayores. Los dos trabajando, los hijos, y los padres de la residencia, por favor, honremos a nuestros mayores, por favor, honremos a nuestros mayores. Y termino. Mira este texto, quiero leerlos. Mirad. Entonces Jesús, llamándolo, le dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Interesante, ¿verdad? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Termino con esto. Está diciendo el Señor aquí precisamente que en la Iglesia, en las relaciones matrimoniales cristianas, la armonía y la armonía, ¿verdad? Y la unidad es posible cuando tenemos una actitud de servidumbre, una actitud de humildad. Porque en vosotros, ya que los discípulos querían ser como los gobernantes, que querían gobernarse uno a otro, y los que gobiernan, hay otra traducción que dice que tiranizan, el que está por encima de otro tiene tendencia a tiranizar a los demás.
Sin embargo, si hay un consenso, ¿verdad? Así que lo que nos está diciendo aquí, que tú, ¿qué quieres? ¿El grande en tu casa? ¿Tú quieres el primero en tu casa? ¿El cabeza en tu casa? Sirve a tu mujer. Toma el ejemplo de Jesús, que se quitó y lavó los pies. Ojo de esclavo. No. Quiero ser grande en mi casa, es el primero, que me sirva a mi mujer. Esa es la conducta que hay en el mundo, ¿eh? Y si tú quieres el grande, sírvele, ¿verdad? Si quieres el primero, sea un esclavo. Sin que en el reino de Dios, hermano, no puede ser de esta manera, que la misma sociedad se está viviendo. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén.